El libro de Isaías, la profecía más asombrosa de toda la Biblia. Imagina por un instante Jerusalén, envuelta en nubes oscuras, no solo de humo y polvo, sino de una tensión espiritual que pesa en la ciudad como un techo bajo presión. El templo brilla por su liturgia, por sus incensarios y sus cánticos. Sin embargo, en las calles hay indiferencia, justicia pisoteada y corazones que han aprendido a fingir reverencia. En medio de todo eso, un hombre ve algo que no era de este mundo, un trono, fuego, voces que repiten la santidad hasta que el aire mismo parece romperse. Lo que Isaías vio en esa visión cambió su vida y la historia. Y por eso afirmamos desde el primer latido de esta narración que este libro contiene la profecía más asombrosa de toda la Biblia. ¿Por qué lo llamamos así? Porque Isaías no solo denuncia, Isaías mira hacia el corazón de Dios y desde ahí describe un plan que atraviesa juicios, exilios, esperanza y la llegada de un rostro humano que encarnará esa esperanza. El mensaje que nos legó no es mera curiosidad teológica, es una llamada que atraviesa siglos y que hoy nos interpela a ti y a mí. ¿La oyes? Desde el principio, Isaías establece un contraste que atraviesa todo el libro. La santidad absoluta de Dios frente a la fragilidad y la hipocresía humanas. Al abrir su visión en el capítulo 6, se nos presenta una escena que no es un simple adorno literario, sino un índice del drama espiritual que sigue. El rey está en su trono, el templo tiembla, y los serafines proclaman una y otra vez la palabra que define a Dios: Santo, Santo, Santo. Esa triple proclama no es redundante. Es una puerta que abre un abismo entre la pureza divina y la condición humana. Imagínate el sonido. No una voz aislada, sino un coro que sacude los cimientos del corazón humano. Imagina la luz, no una claridad que ilumina sin herir, sino una luz que revela hasta la raíz más escondida de nuestros motivos. Isaías reacciona como cualquier ser humano honesto ante la presencia de la santidad. Siente su propio fracaso. ¡Ay de mí! Podría traducirse como un grito que nace de una conciencia confrontada. No es culpa abstracta, es reconocimiento de impureza, de labios impuros, de ojos que han mirado con deseo injusto y manos que han tomado lo que no era suyo. Esa confesión abre la vía para la purificación. Y entonces sucede algo profundamente simbólico y pastoral. Uno de los seres celestiales toma una brasa viva del altar, la posa sobre los labios del profeta y declara la remoción del pecado. Esa imagen, la brasa, no es un truco ritual. Significa que la santidad de Dios no solo denuncia, purifica y capacita. No basta el reconocimiento de la culpa. Hace falta ser tocado por la gracia que transforma la culpa en misión. Isaías, en ese instante, ya no es simplemente un hombre sensible. Se ha convertido en mensajero. El llamado que sigue es directo y eterno. Se oye la voz que pregunta por un enviado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esa formulación tiene el dramatismo de una pregunta que aún resuena hoy. No es una pregunta retórica, es una convocación. Cuando la eternidad pregunta, el eco llega hasta nosotros. ¿Quién dejará seguridad, prestigio, comodidad, reputación para ponerse en marcha con la voz de Dios? Isaías responde con una entrega total. Aquí estoy, envíame. No fue una respuesta ingenua ni despreocupada. Fue la respuesta de quien ha sido confrontado en lo más profundo y, por tanto, dispuesto a sufrir por la verdad. Antes de avanzar, quiero detenerme contigo un instante. Si esta escena te está tocando de algún modo, si sientes que la santidad de Dios te interpela y te llama a una respuesta, quédate conmigo, y ahora dirige tu corazón en una breve oración. Señor, abre mis ojos para ver tu santo rostro, halla en mí sinceridad y disposición, purifica lo que necesite purificarse y hazme sensible a tu llamado. Amén.
Si esta historia te interpela, suscríbete y activa las notificaciones para no perder las siguientes reflexiones sobre Isaías y su mensaje eterno. Volvamos a la visión. Isaías no fue llamado para recibir aplausos, fue enviado a una nación que se encontraba profundamente afectada por un doble mal: religiosidad sin integridad y justicia ausente. El templo seguía lleno, las oraciones se multiplicaban, pero la misericordia se había convertido en traje para la foto y la justicia en palabra hueca. Isaías ve un pueblo que canta, pero cuyo canto no cambia la manera de tratar al huérfano, a la viuda, al extranjero. Esa tensión entre culto externo y vida ética es una de las denuncias constantes del libro. El profeta entonces recibe una misión compleja: proclamar un mensaje que es, al mismo tiempo, dura y consoladora. La palabra de Dios que Isaías debe transmitir tiene doble filo. Anuncia juicio, porque la desobediencia trae consecuencias, y a la vez mantiene abierta la puerta de la esperanza, porque Dios no anula su plan de restauración. Esa dialéctica es fundamental. El juicio bíblico no es un capricho de severidad, es una corrección con propósito redentor. Piensa en la vigencia de esto para nosotros. Hay muchas formas en que la comunidad religiosa puede acomodarse a la apariencia: culto impecable, liturgia bien organizada, retórica correcta. Pero, ¿dónde quedan la compasión y la justicia? Nuestra fe logra transformar nuestras relaciones, nuestra economía, nuestra forma de escuchar al otro. Isaías nos obliga a mirar esa tensión con rigor amoroso. Y para quienes reciben el llamado, la carga no es un fardo simbólico, es real y personal. El encargo que recibe Isaías no le garantiza éxito humano. La misión profética a menudo se define por la resistencia, por el rechazo. Isaías entenderá pronto que proclamar la verdad trae soledad. Sus palabras golpearán a líderes que prefieren la conservación del poder y a un pueblo que ama su rutina. Los profetas no fueron diseñados para ser populares, fueron formados para ser fieles. Esa fidelidad tiene un precio: aislamiento, incomprensión, hasta desdén. Pero antes de seguir, es necesario entender un par de símbolos que Isaías usa y que la tradición ha conservado con respeto: los serafines y la brasa. Los serafines son criaturas que, según la visión, están alrededor del trono y proclaman la santidad. Su nombre sugiere algo ardiente. Representan la intensa adoración y la pureza del Creador. La brasa tomada del altar es la autoridad divina para purificar. No es un acto mágico, sino un signo sacramental de que la limpieza viene de Dios, y que quien es purificado queda capacitado para hablar con franqueza. Comprender estos signos ayuda a leer el libro sin reducirlo a alegoría vacía. Son imágenes que describen realidades espirituales profundas. En el contexto histórico, Isaías profetiza durante los días de Usías, en un momento en que Judá enfrenta presiones políticas y sociales desde varias fronteras. No estamos ante un paisaje tranquilo. La geopolítica empuja, las alianzas se buscan con ansiedad, y la vida interna de la nación se abre a tentaciones de idolatría y de pactos humanos que sustituyen la plena confianza en Dios. Isaías ubica su mensaje en esa encrucijada. Convoca a la nación a una fidelidad que supera cualquier cálculo político. Su voz es, por tanto un aviso contra confiar en estrategias humanas como una invitación a regresar a la fuente. Entre los grandes aportes del libro están los retratos del Mesías. Isaías no se queda solo en la denuncia. Vislumbra un futuro donde la promesa divina se encarnará en una persona cuya función será restaurar lo que se ha perdido.
Esa figura aparece descrita con títulos que alumbran la esperanza: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Títulos que, tomados juntos, dibujan a alguien cuya sabiduría, poder y cariño transforman la realidad. Al hablar así, Isaías no inventa una fantasía, describe con palabras intensas la promesa que atraviesa la historia. Pero hay otro rostro del Mesías que Isaías pinta con un realismo que hiela: el del siervo sufriente. En capítulos que tallan el corazón, el profeta habla de alguien que no triunfa por la espada, sino que carga con las iniquidades de otros, que es herido por nuestras rebeliones y cuya súplica de redención pasa por el dolor. Esta imagen desafía expectativas. El poder que salva no opera siempre como dominación, sino como entrega. Esa paradoja es vital para entender por qué el mensaje de Isaías sigue siendo tan impactante. No es una promesa vacía de consuelo fácil, es una promesa que implica enfrentar el sufrimiento y comprender que de algún modo allí también opera la misericordia. Hace falta subrayar con claridad: Isaías no está describiendo a una figura que él mismo vio caminar por Jerusalén siglos antes. Habla en lenguaje profético sobre lo que Dios ha diseñado y cómo eso encontrará eco en el futuro. Si hablamos de cumplimiento, debemos hacerlo con cuidado. Las profecías se cumplen de manera progresiva y en contextos que la historia irá iluminando. Decir que las promesas de Isaías encuentran un eco pleno en la persona de Jesús es afirmar que, a lo largo de los siglos, las palabras de aquel libro han ido formando un panorama que las escrituras del Nuevo Testamento y la historia cristiana reconocen como realización. No se trata de una visionaria fantasía desconectada de la realidad. Es el despliegue de un plan que atraviesa la historia. En la vida de Isaías, esta doble tarea, anunciar juicio y esperanza, se convierte en un peso que modela su existencia. Ser profeta significa levantarse ante autoridades, denunciar estructuras injustas y, con frecuencia, quedar en la periferia de la propia comunidad. La tradición no lo presenta como un héroe que goza de confort, más bien como alguien que aprende a vivir con la contradicción de ser amado por Dios y rechazado por su pueblo. Esa experiencia crea una figura humana llena de compasión y firmeza: compasión porque conoce el dolor humano, firmeza porque sabe que la verdad tiene que decirse. Quiero ahora relatar con más detalle cómo Isaías articula el problema de la religiosidad vacía. No es un ataque a la liturgia ni a la devoción por definición. El libro valora el culto cuando es expresión de un corazón convertido, pero critica con dureza cuando la liturgia se convierte en máscara que encubre el egoísmo. Isaías denuncia a los líderes que consagran sus festividades mientras las puertas de la justicia permanecen cerradas a tantos. Denuncia a los que buscan alianzas extranjeras en vez de confiar en el Señor. Denuncia a los que justifican el abuso con lenguaje religioso. Es una voz que, con radicalidad ética, reclama coherencia entre fe y conducta. Y aquí está la trampa moderna. Podemos modernizar el disfraz de esa hipocresía sin cambiar su esencia. Hoy puede tomar la forma de confesiones públicas sin arrepentimiento real, o de obras asistenciales hechas por orgullo, o de convenciones religiosas más preocupadas por imagen que por transformación social. Isaías nos cuestiona directamente: ¿está la tuya siendo una fe que cambia la vida o una fe que se acomoda al statu quo? La respuesta que Isaías vivió es profundamente práctica. Tras su purificación, tras su llamado, fue enviado a hablar. Sus palabras no fueron abstractas ni meramente filosóficas, fueron anuncios concretos sobre implicaciones sociales, políticas y espirituales. Habló de ciudades que caerían, de naciones que serían desplazadas, pero también habló de un remanente,
de un núcleo fiel que quedaría y sería principio de reconstrucción. Esa noción de remanente es una luz en la narrativa. No todo está perdido. Hay semillas de restitución incluso en medio del desastre. ¿Qué significa teológicamente el remanente? No es una simple sobrevivencia numérica. Es la idea, dentro del pensamiento bíblico, de que Dios preserva un núcleo de fidelidad a través del cual actúa para renovar y restituir. El remanente guarda la memoria de la alianza y, por tanto, sostiene la posibilidad de futuro. En términos prácticos, Isabel, o Pedro, o tú, son parte de la continuidad cuando responden con fidelidad a la voz divina. Isaías apuesta a que la fidelidad residual puede ser el principio de una renovación que transforme la historia de nuevo. Y en medio de ese remanente aparece la figura mesiánica, una promesa que no se limita a consolar, sino que nos empuja a participar en la restauración. Cuando Isaías habla de un niño que nacerá o de un gobernador de paz, no se trata de mero simbolismo abstracto. Es una proyección de esperanza que tiene implicación ética. La llegada del Rey justo impone la pregunta de cómo debemos vivir hoy para alinearnos con ese reino venidero. Es inevitable detenernos un momento en la tensión entre juicio y esperanza, porque allí se encuentra el corazón pastoral del libro. A muchos les resulta más cómodo un mensaje que solo consuela o que solo señala pecado. Isaías no opta por ninguno de esos extremos. Su enfoque es duro y tierno a la vez. Denuncia para llamar al arrepentimiento, promete recuperación para sostener el ánimo del fiel. Es una mezcla peligrosa para los que prefieren respuestas simples, pero es exactamente lo que cualquier comunidad que desea madurar necesita: claridad sobre el pecado y firmeza sobre la esperanza. En esa línea, la imagen del Mesías como príncipe de paz no elimina la dimensión del sufrimiento que el siervo asume. El príncipe de paz trae orden y reconciliación. El siervo sufriente paga el precio por la transgresión. Ambas imágenes conviven, y esa convivencia es parte de la profecía más asombrosa. Una figura que repara desde la entrega y que gobierna desde la humildad. No es un poder que oprime, es un poder que libera. Esa idea contracultural reta a nuestro modo de entender liderazgo, victoria y redención. Isaías nos enseña también que la esperanza no es escapismo. En su visión de la Nueva Jerusalén, la restauración no es un simple decorado, sino una realidad transformada. Justicia establecida, vida abundante, la creación renovada. Pero esta promesa futura no permite desentenderse del presente. Al contrario, potencia la responsabilidad de quienes escuchan. Si el fin es la justicia y la paz, nuestras acciones hoy deben apuntar en esa dirección. Isaías no es un profeta del mañana solamente. Su palabra exige respuesta en el aquí y ahora. Mientras contemplamos estas dimensiones, conviene recordar que el libro se despliega con poesía y con imágenes que penetran la sensibilidad. A veces, Isaías utiliza metáforas de guerra, a veces de jardín que florece. Su lenguaje es múltiple: denuncia, lamento, canción de esperanza. Esa riqueza estilística es una herramienta didáctica. La diversidad de tonos permite a diferentes oyentes reconocer un aspecto del mensaje que les toca personalmente. Hasta aquí, hemos entrado en la escena inaugural. Hemos señalado la tensión entre culto exhibido y vida auténtica. Hemos descrito la purificación de Isaías y su llamado. Y hemos apuntado a la doble dimensión, juicio y esperanza, que define su misión. Hemos hablado también del remanente, del perfil mesiánico y de la ética que se desprende de estas imágenes. Pero solo hemos comenzado a arañar la superficie de lo que Isaías ofrece. Todavía queda por profundizar en cómo exactamente las palabras del profeta tomaron forma en su vida cotidiana, cómo enfrentó la resistencia de los líderes
y cómo sus visiones de sufrimiento y redención se traducen en práctica pastoral para nosotros hoy. Antes de continuar, quiero dejar una pregunta que te acompañe. Si hoy escucharas la pregunta divina, ¿a quién enviaré?, ¿qué responderías? Esa cuestión no es retórica, es un desafío que requiere una respuesta desde la disposición del corazón y no desde la comodidad de la rutina. En el siguiente tramo de esta historia exploraremos episodios concretos de la vida del profeta, cómo su mensaje chocó con las instituciones, cómo la gente reaccionó y por qué el remanente fue la única esperanza real. También entraremos con más detalle en las imágenes mesiánicas y en los poemas que describen al siervo sufriente, para ver cómo esas visiones se integran en un plan más amplio de restauración. Por ahora, quiero que guardes en tu memoria la imagen del templo temblando, la brasa sobre los labios y la respuesta rotunda: aquí estoy, envíame. Esa respuesta marcó no solo la vida de Isaías, sino la historia que Dios quiso escribir a través de un pueblo. Antes de cerrar este primer tramo, dirijamos la mirada a Dios con una oración breve y comprometida, pidiendo que la misma gracia que tocó a Isaías nos alcance hoy. Padre, que tu santidad nos confronte sin destruirnos, que tu perdón nos purifique y que tu llamado nos encuentre dispuestos. Haz que, como Isaías, no eludamos la misión por miedo o por comodidad. Aquí estoy. Envíame si ese es tu designio en mi vida. Amén. Si esta palabra ha resonado en ti, comparte este video con alguien que necesite escuchar el llamado de Isaías. Y quédate atento. Aún quedan paisajes por recorrer en este libro, secretos por revelar y promesas que brillan con luz propia. Isaías no se retiró a un púlpito cómodo después de su llamado. Vivió la profecía sobre su propia carne. Caminaba por Jerusalén con palabras que ardían en la garganta, y cada encuentro, cada tribunal, cada conversación con gobernantes y sacerdotes era un nuevo capítulo de una misión que exigía resistencia. Imagínalo plantándose en plazas, irrumpiendo en cortes, conversando en casas donde la fe era más apariencia que vida. Imagínalo mirando a los rostros que preferían oídos complacientes y no la verdad que corta. Esa imagen de un profeta que no escoge la comodidad, sino la fidelidad, es una lección para cualquier generación que pretende seguir a Dios de verdad. Cuando Isaías se enfrenta a los príncipes y a las élites, no formula meras acusaciones morales, articula las consecuencias históricas de la infidelidad. Nos recuerda que los caminos de un pueblo y su destino político y social están íntimamente ligados a su fidelidad o infidelidad a la alianza. Por eso proclama advertencias sobre invasiones, sobre ciudades que caerán y sobre exilios que producirán dolor profundo. Pero incluso en esos anuncios de juicio surgen destellos de una esperanza que no es consuelo sentimental, es una esperanza moldeada por la justicia restauradora de Dios. Hubo ocasiones en que el rechazo fue brutal, la profecía no fue recibida como guía, fue tomada por muchos como provocación. Piénsalo, vivir diciendo que la justicia debe primar, que los pobres deben ser protegidos, que los aliados humanos no sustituyen la confianza en Dios, no es fácil en ninguna época. Los líderes, temerosos de perder su influencia, miraron a Isaías con recelo. El pueblo, acostumbrado a rutinas religiosas, vio su oficio interrumpido. Ser profeta significó ser señalado, y ser señalado con frecuencia conduce a la soledad. Pero esa soledad es también un espacio de formación. En el silencio que sigue al rechazo, Isaías afina su palabra. No vuelve sus mensajes más suaves para agradar, los hace más hondos. Desde la periferia de la opinión pública, su voz alcanza una perspectiva más larga. No busca el éxito inmediato, busca la fidelidad al designio divino.
Esa resiliencia del profeta es quizá una de las enseñanzas más prácticas para quien hoy quiere responder al llamado. La fidelidad puede significar fracaso social, pero la deslealtad tiene consecuencias eternas. En medio de la dureza, Isaías cuida una dimensión pastoral que a veces pasa desapercibida. No es un profeta que grite sin consolar. Sus palabras están llenas de compasión. Cuando anuncia la ruptura también señala la vía hacia la reparación. Enseña que el juicio es correctivo, con la intención de que surja arrepentimiento y renovación. Hay un amor allí que no abdica de la verdad. Esta mezcla es particularmente dura de sostener para las comunidades religiosas. Amar sin renunciar a la veracidad, corregir sin humillar, llamar al cambio sin destruir la esperanza. Ahora detengámonos en una figura que atraviesa todo Isaías y que ha fascinado a la Iglesia, el siervo. Los poemas que describen al siervo, particularmente lo que tradicionalmente se llama los cantos del siervo, presentan una persona cuya vida se define por la obediencia humilde y el sufrimiento redentor. Lee esos pasajes con atención. El siervo no manipula ni busca éxito por la fuerza. Su influencia viene de un modo de entrega que transforma desde dentro. ¿Qué significa eso para nosotros? Que el poder de la misión de Dios rara vez se corresponde con las métricas humanas de éxito. La grandeza del reino que Isaías anuncia suele parecer debilidad, servicio, no dominio, sacrificio, no prestigio. Es oportuno recordar que Isaías ofrece un abanico de imágenes del Mesías, desde el niño que traerá paz hasta el siervo que sufre. No son contradicciones, sino caras distintas de la misma promesa. El niño príncipe promete un reinado de justicia y sabiduría. El siervo sufriente revela cómo la redención se logra a través del costo asumido por quien toma sobre sí la iniquidad ajena. Ambas realidades se sostienen mutuamente en la teología del libro. La victoria se articula con la compasión que paga el precio del rescate. A lo largo de los siglos, la lectura cristiana ha visto en estas imágenes un hilo que apunta hacia Jesús. Esa interpretación no intenta forzar a Isaías a hablar de un nombre concreto que él conociera. Reconoce, con humildad, un cumplimiento progresivo, una realización histórica y teológica que los evangelios y la experiencia de la comunidad cristiana han identificado. Decir que las palabras de Isaías encuentran eco en Jesús es afirmar que la historia de la redención se despliega y que las Escrituras dialogan entre sí. Pero hay que sostener esto con prudencia. Isaías anuncia, y la historia divina se va cumpliendo a través de diversos momentos que requieren discernimiento. Si miramos con atención los textos mesiánicos, veremos cómo describen rasgos que transforman la vida práctica. Por ejemplo, un rey que gobierna con justicia implica leyes que protegen al vulnerable. Una figura que es palabra de Dios trae claridad ética que cuestiona estructuras corruptas. Un siervo herido por nuestras transgresiones señala un método de reparación que pone la misericordia por delante del juicio punitivo. Estas ideas tienen aplicación directa. La vida comunitaria de fe no puede ignorar la protección de los débiles ni la búsqueda de justicia. Isaías no nos deja una espiritualidad etérea. Nos da principios que reclaman transformación social y personal. Para que esto no quede en teoría, quiero contarte una historia sencilla, inventada pero verosímil, que ilustra cómo la profecía puede tocar lo cotidiano. En un barrio de la ciudad, Elena era maestra en una escuela pública. Gritaba la liturgia de la fe en sus redes y participaba en actos religiosos. Sin embargo, su escuela sufría negligencia. No había recursos para niños con necesidades especiales y algunos profesores desviaban fondos. Al leer las palabras de Isaías en un retiro, Elena sintió que algo en su interior ardía. No podía seguir participando de rituales sin implicarse en la justicia.
Empezó a reunirse con otros maestros para denunciar irregularidades, buscó apoyo en ONG locales y creó un programa de apoyo para los alumnos más frágiles. Fue criticada por algunos que preferían la calma. Incluso sufrió represalias administrativas. Sin embargo, aquella decisión cambió la vida de decenas de niños. Elena no buscaba fama, respondía a una llamada. Su fidelidad fue remanescente, pequeño en números, pero decisivo en impacto. ¿Te suena a algo conocido? ¿No te interpela esa tensión entre culto y acción? Este tipo de testimonios contemporáneos no buscan equiparar la experiencia con la profecía en términos literales. Más bien, muestran que el impulso de Isaías, la creación de comunidades que encarnan justicia y misericordia, sigue siendo urgente. El remanente no siempre es espectacular. La mayoría de las veces es discreto, persistente y fiel en lo cotidiano. Hablemos ahora con mayor detalle del remanente. Isaías nos ofrece la esperanza de que, incluso cuando la nación parece perdida, Dios preserva un núcleo de lealtad. Ese remanente es esencial para la continuidad del pueblo de Dios y para la posibilidad de restauración. Teológicamente, el remanente es la garantía de que Dios no abandona su pacto. Es la semilla que germinará. Pero en términos prácticos, ¿cómo se reconoce ese remanente hoy? Se reconoce en comunidades que optan por la verdad, en personas que eligen la justicia, aunque eso les cueste, en líderes que priorizan la integridad por encima de la conveniencia. No siempre son mayoría, a veces son pocos, pero ejercen una función salvadora. Al desarrollar esta idea, Isaías no niega la gravedad del juicio, pero lo enmarca dentro de la redención. El sufrimiento o la disciplina no anulan la promesa de restauración, la crean. Esa dinámica es difícil porque no nos gusta el dolor ni la disciplina. Sin embargo, la capacitación que emerge del crisol produce un pueblo más consciente y más comprometido. Así, la historia del remanente es una historia de salutación. Lo que parece una derrota puede convertirse en el suelo fértil de la renovación. Ahora avancemos hacia uno de los núcleos más intensos y teológicamente densos del libro, los Cantares del Siervo. Estos textos describen a alguien que sufre sin protesta egoísta, que carga la culpa ajena, que parece extinguirse sin abrir la boca, pero cuyo sufrimiento se convierte en cauce para la restauración. Si tus oídos han escuchado el Evangelio, reconocerás paralelos que invitan a reflexión. Isaías pinta aquí la imagen de un poder redentor que no triunfa por la fuerza, sino por la entrega. No es una estrategia de manipulación de la realidad, es la lógica de la cruz, el amor que se da hasta el punto de asumir la consecuencia del mal humano. Este motivo no debe ser usado para romantizar el sufrimiento ni para justificar abusos. Isaías no glorifica el dolor gratuito. Lo entiende como parte de un proceso redentor cuando está voluntariamente asumido por amor. Es una llamada a que aquellos que sirven no busquen la dominación, sino la liberación del otro. Ese mensaje reta las prácticas de liderazgo, de comunidad y de familia. La verdadera autoridad se demuestra en servicio, no en opresión. Tras los cantos del siervo, el horizonte profético se ensancha hacia una esperanza escatológica, la promesa de un nuevo orden, una nueva creación donde la paz es regla y no excepción. Las imágenes son grandiosas. Pueblos convergen, la creación se renueva, las heridas son curadas, los instrumentos de guerra se transforman en herramientas de cultivo. No son descripciones literales que podamos mapear con fechas y coordenadas, son imágenes que revelan el propósito final de Dios. Un mundo donde la justicia y la paz se entrelazan. Esa visión es la energía que sustenta la resistencia del remanente, la convicción de que la historia tiene un propósito y que la fidelidad no es en vano.
¿Cómo llevar estas verdades a la práctica hoy? Permíteme sugerir 4 líneas concretas, simples pero transformadoras, que podemos extraer de Isaías y aplicar en comunidades y vidas personales. Primera, congruencia entre culto y conducta. Revisa tus prácticas, tus liturgias, tus discursos, tus prioridades. Asegúrate de que la adoración no sea un vestido que cubra indiferencias. Segunda, defensa de los vulnerables. En las decisiones comunitarias, pregunta siempre, ¿a quién protege esto? Tercera, valentía profética en la cotidianeidad. Habla cuando veas injusticia, no confundas quietud con paz. Y cuarta, mantenimiento de la esperanza comunitaria. Cultiva espacios donde se recuerde la promesa de Dios y se forme la resistencia del remanente. Estas pautas no son exhaustivas, pero sí prácticas. Se sostienen en la teología de Isaías: santidad que purifica, juicio que corrige, promesa que restaura. La llamada es integral, transforma corazones y estructuras. Antes de avanzar a la reflexión final sobre el cumplimiento en Jesús y la esperanza futura, quiero ofrecer una lectura pastoral de uno de los pasajes más potentes de Isaías, la proclamación del Príncipe de Paz. El título mismo, Príncipe que trae paz, rompe con el paradigma del poder militar. La paz que promete no es ausencia de conflicto, sino la presencia de rectitud que ordena las relaciones humanas. Un príncipe así prioriza la reconciliación, la justicia y la sabiduría. Esa figura exige una forma de liderazgo que, hoy, debería ser urgente para nuestras instituciones religiosas y políticas. Liderazgo que sirva la verdad y la dignidad humana por encima del interés personal. Al reconocer en la tradición cristiana una conexión entre las promesas de Isaías y la persona de Jesús, no afirmamos una lectura ingenua. Decimos que la historia revelada por Cristo y por la comunidad apostólica interpreta a Isaías como parte del entramado redentor. Jesús encarna el servicio del siervo y a la vez inaugura la paz prometida. Quienes sostienen la fe cristiana han entendido que en la tensión entre el siervo y el príncipe hallan una coherencia. La pasión redentora y el gobierno de justicia se encuentran en la obra de Cristo. Esa perspectiva ha sido piedra fundacional para la esperanza cristiana. No obstante, mantengamos la prudencia requerida por la lectura responsable. Isaías habla en su propio contexto y su lenguaje profético apunta a realidades que se desplegarán con el tiempo. La historia de cumplimiento es progresiva y plural. Reconocer que Jesús encarna aspectos del mensaje de Isaías no anula la especificidad histórica del profeta ni obliga a lecturas simplistas. En la humildad interpretativa está la fidelidad exegética. Llegamos así a la dimensión escatológica de Isaías, que, lejos de ser mera curiosidad teológica, se convierte en motor ético. La promesa de una Jerusalén renovada, de una creación curada, de pueblos que acuden a la luz, no es una evasión de las responsabilidades presentes, la hace más urgentes. Si el final de la historia es justicia y paz, todo lo que hacemos hoy debe orientarse hacia ese horizonte. Volvamos por un momento a la vida personal del oyente. ¿Qué significa que Isaías nos llame a ser remanente? Significa, antes que nada, que tu fidelidad importa. No es la espectacularidad la que importa, sino la coherencia de vida, tus decisiones cotidianas, la forma en que tratas al prójimo, cómo administras lo que te han confiado, tu valentía para denunciar lo que hace daño. Ser remanente es preferir la lealtad a Dios por encima de la comodidad. Es vivir sabiendo que quizás no serás comprendido, pero que tu fidelidad contribuye a la restauración. Quizá te estés preguntando, ¿cómo responder hoy a la pregunta eterna que escuchó Isaías? ¿A quién enviaré? La respuesta no necesita ser pública ni grandiosa. Puede ser una disposición interior que transforma tus elecciones.
Puede ser, en la práctica, ejercer la justicia en tu trabajo, ser voz de los vulnerables, escoger la verdad en tu familia o dedicar tu tiempo a formar comunidades que practiquen la misericordia. Responder, aquí estoy, envíame, puede significar aceptar pequeñas tareas con espíritu profético, servir en un comedor social, cuidar de vecinos ancianos, acompañar a jóvenes en riesgo. Esa fidelidad cotidiana, cuando se repite, es la obra del remanente. Antes de avanzar a la conclusión, quiero tocar una última arista, la perseverancia del profeta en la prueba. Isaías no tuvo una vida cómoda, pero tampoco vivió sin consuelo. En su intimidad, la relación con Dios le otorgó sentido y fortaleza. La misma fuente que purifica también sostiene. Esa es una enseñanza crucial. La santidad de Dios que nos confronta no nos destruye, nos capacita. La brasa sobre los labios de Isaías no fue un mero símbolo. Describía la acción de un Dios que purifica para enviar, que no deja a sus siervos sin combustible para la misión. Ahora, mientras nos acercamos al final de este recorrido, vamos a sintetizar lo esencial. Isaías nos presenta una profecía asombrosa porque articula santidad y misión, juicio y esperanza, sufrimiento y triunfo. Esa tensión convierte al libro en un llamado perenne. Y si hemos de ser fieles al título que guía esta exposición, el libro de Isaías, la profecía más asombrosa de toda la Biblia, es porque su visión atraviesa la realidad humana y nos invita a participar en una historia que va más allá de nuestro tiempo. Si has sentido en tu pecho la inquietud que Isaías provoca, esa mezcla de temor reverente y de fervor, te invito ahora a entregarte a la respuesta, no con grandilocuencia, sino con honestidad. Dios no busca voluntades grandiosas tanto como corazones dispuestos. Señor, si escuchas nuestra voz, estas palabras no son solo teoría, son compromiso. Te pedimos que nos purifiques donde haga falta, que remuevas el orgullo, que nos des valor para actuar y compasión para sostener a los necesitados. Haznos remanente fiel en un mundo que tanto requiere tu justicia y tu misericordia. Amén. Esta oración es un acto sencillo de entrega. Si en este momento tu corazón responde y quieres decir con sinceridad, aquí estoy, envíame, te invito a pronunciarlo en tu interior y a sostener esa decisión con acciones concretas en los días que vienen. Si este mensaje te ha tocado, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar la llamada de Isaías. Un amigo que lucha por integridad en su trabajo, una comunidad que necesita reavivar la justicia. Una persona que ha perdido la esperanza. Permite que la profecía más asombrosa siga moviendo vidas. Antes de terminar, déjame dejarte con una última visión. Imagina una pequeña llama apenas perceptible en medio de la oscuridad. Esa llama puede parecer insignificante, pero si no se apaga, puede encender otras y con el tiempo transformar un paisaje entero. El remanente es esa llama. No subestimes lo que tu fidelidad puede provocar. Responde a la pregunta divina con valentía donde estés. Que la santidad de Dios que asombró a Isaías nos alumbre hoy. Que la brasa que purificó sus labios toque también nuestros corazones. Y que la promesa del Mesías nos impulse a vivir con justicia, compasión y esperanza. Que la paz prometida se haga visible en nuestras relaciones y que, hasta que llegue la plena restauración, seamos comunidades que encarnen la verdad del profeta. Si esta palabra ha resonado, comparte este vídeo y acompaña tu respuesta con un paso concreto esta semana. Habla por alguien que no puede hablar, da de tu tiempo a una causa justa, rectifica una conducta que lastima. No pospongas la fidelidad. Padre, en este momento nos comprometemos a escucharte, a obedecerte y a ser instrumentos de tu justicia y tu misericordia. Sustenta a los que están cansados, fortalece a los que dudan y resiste la tentación de acomodarnos. Haznos un remanente fiel que viva conforme a tu palabra.
Amén.